Acá tenemos el, el primer ejemplo que correspondería a la- los gráficos que se presentaron en la prueba 1 del año pasado. ¿Ya? Cuando yo haga eso, siempre acá va a haber una glosa que va a mostrar prueba 1 primer semestre de 2019. ¿Ya? Y lo que se veía en esta pregunta era graficar las curvas de nivel de las siguientes funciones. ¿Ya? Si se fijan acá, vamos a partir por el gráfico de la izquierda. Si yo grafico los ejes, yo acá tengo el eje X, el eje y por último acá tengo el eje Z, ¿cierto? Donde en el eje Z tengo el recorrido de la función, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es hacer cortes transversales en el eje Z, ¿cierto? Y en ese eje ver cómo se representa la función, ¿ya? Si se dan cuenta, en este eje, el corte que yo haga en X e Y van a ser, yo solamente voy a ver círculos concéntricos, ¿cierto? Traté de que me quedaran círculos concéntricos, pero lamentablemente no me quedaron, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el sentido del movimiento? ¿Ya? Y eso depende de cómo lo quiera hacer yo, ¿ya? Yo sé que hay un punto que está acá, en la curva de nivel, que es el punto más bajo de la función, ¿cierto? Y digamos que ese punto corresponde a esta curva de nivel, ¿ya? Y estamos a decir que es la curva de nivel cero, ¿cierto? Y hasta este sentido, las curvas de nivel crecen al hacerse más concéntricas, ¿cierto? Y desde este nivel crecen al hacerse más excéntricas. Y yo lo que estoy mostrando acá es que, por ejemplo, esta curva de nivel tiene una altura 0, esta curva de nivel tiene una altura 100 y esta curva de nivel tiene una altura 1000. ¿Ya? Esta curva de nivel y esta curva de nivel, que podrían corresponder a puntos como este y este, pueden tener otra altura. Esta puede ser 100 y esta puede ser 200, ¿cierto? Entonces, yo represento las curvas de nivel a través de cortes transversales, pero después le tengo que dar altura a las curvas de nivel. ¿Ya? Si se fijan acá, las líneas que es lo que me marcan, el movimiento de las curvas de nivel. Desde esta curva de nivel que vamos a marcar hacia el interior, las curvas de nivel crecen. Y desde esta misma hacia afuera decrecen. Ahora, hay un punto donde las curvas de nivel vuelven a decrecer. Y eso también lo tengo que marcar, ¿cierto? Y si yo sigo haciendo curvas de nivel, yo voy a volver a tener una curva de nivel donde el sentido de crecimiento de esas curvas vuelve a cambiar, ¿cierto? Y yo digo ahora que esta curva de nivel representa, por ejemplo, esta altura de acá, ¿cierto? Un corte transversal aún más inferior. Y esta curva de nivel ya vuelve a ser 100, ¿cierto? Si ustedes pudiesen tomar el gráfico que tenemos acá y sacarlo de la pantalla de sus computadores hacia afuera, esas son las curvas de nivel, esos cortes en el eje Z, esas son las curvas de nivel. Lo mismo ustedes pueden hacer con el gráfico que tienen a la derecha, a la izquierda, perdón. Si ustedes lo centran en ese punto, si se fijan acá, está el 0, yo me corrí un poquito hasta el 0 en I, y ahí está el 0 en Z. Y pueden hacer lo mismo. En este caso, denme un segundo que voy a borrar. En este caso, cuando yo grafico las curvas de nivel, yo no veo que tenga unas figuras concéntricas, y quizás acá ya no son circunferencias, sino que son de esta manera, ¿cierto? Tengo algo como así, ¿cierto? Y acá vamos a graficar otras curvas. Entonces, perdón, ahí se me toparon, voy a borrarla y lo voy a volver a hacer. Entonces de nuevo acá vuelvo a tener los sentidos de movimiento, ¿cierto? Y yo digo acá que esta curva de nivel, la más interior, es el valor donde el Z es más alto, ¿cierto? Y yo lo que digo es que las curvas de nivel hasta cierto punto, por ejemplo, crecen en este sentido. Porque este valor de acá corresponde a esta curva más profunda que está acá. Tras esta curva, tras ese punto, las curvas de nivel vuelven a crecer, ¿cierto? Porque esta de acá, por ejemplo, representa la curva más externa. ¿Ya? Yo sé que puede ser complejo verlo de esta manera, pero traten de darle vuelta a distintas funciones.
Bueno, acá lo que tenemos es dos gráficos. Acá tenemos un gráfico a la izquierda y otro en la derecha, donde está el gráfico y la función. Estos dos gráficos van a quedar como tarea voluntaria para casa. Las 10 primeras gráficas de curva de nivel que me envíen van a tener punto extra al final del semestre, ¿ya? Lo que me tienen que enviar son las curvas de nivel y el sentido de movimiento de las curvas de nivel para ambas funciones, no solo para una de ellas, ¿ya? Si quieren verificar la forma en la que le están graficando, pueden tomar las funciones que están acá escritas y subirlas a software como Wolfram Alpha y entender si las están graficando bien, ¿ya? Entonces, los 10 primeros que lo envíen. Y obviamente la validez de esta tarea voluntaria es durante el miércoles hasta las 19 horas, ¿ya? Muy práctica que se da de las curvas de nivel, ¿ya? En este caso, es, por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Este dibujo que están viendo acá a la izquierda, ¿ya? Las temperaturas, las líneas que están representadas unen los puntos de igual temperatura, ¿ya? Nosotros cuando vimos el caso del cerro dijimos que la geografía era un buen ejemplo para presentar las curvas de nivel, porque esa es la manera más directa de hacerlo, ¿ya? Pero yo puedo tener un plano cartesiano, donde por ejemplo fijo acá el eje X e Y, y donde en el eje Z, que es el que estaría saliendo de la pantalla, yo presento las curvas de nivel de las diversas temperaturas y puedo hacer un mapa, eh, una función donde la altura en el eje Z sea el nivel de temperatura y luego hago las curvas de nivel. ¿Ya? Em, yo puedo hacer lo mismo para un millón de cosas, la isotermas, la isocronas, los isobaras. Cada iso significa igual. Y luego terma, crono, vara es lo que yo estoy representando con curva de nivel. Es isoterma, misma temperatura. Isocronas, mismo tiempo. Isobaras, misma presión. Son muy usadas. Por ejemplo, las isocronas son muy usadas en temas de proyectos inmobiliarios, donde yo quiero mostrar qué tan cerca estoy en un punto de ciertos lugares de interés. ¿Ya? En la siguiente diapositiva vamos a ver la utilización que tienen las curvas de nivel en la economía. En la economía, las curvas de nivel lo que van a representar son puntos que unen la misma utilidad económica, ¿ya? Y eso nosotros la llamamos curvas de indiferencia, ¿ya? Las curvas de indiferencia lo que hacen son unir los puntos donde una función representa iguales niveles de utilidad, ¿ya? Y eso nosotros vimos en Introducción a la Economía, ustedes tienen que haber visto cómo se mueven esas curvas de indiferencia y las propiedades que tienen esas curvas de indiferencia, ¿ya? Tal como si fuese una función física donde en el eje Z, que es el recorrido de la función, yo estoy representando la altura, la temperatura o la presión atmosférica, en la economía yo lo que represento es el nivel de utilidad, ¿ya? Una representación muy clásica de las curvas de nivel son la función Cobb-Douglas, ¿ya? La función Cobb-Douglas yo la presento como curva asintótica a los ejes X e Y y que van creciendo y que crecen en este sentido, ¿ya? Esas son un tipo de curvas de nivel y que quizás nosotros vamos a usar en muchos ejercicios, ¿ya? Para presentar las curvas de indiferencia. Hagamos ahora nosotros nuestras propias curvas de nivel, ¿ya? Supongamos la función f de x, y o f de x1, x2, 3000x1 más 3500x2. Esta función no es una función cualquiera, es una de las funciones objetivo de una de las preguntas del examen del año pasado, ¿ya? Grafiquemos las curvas de nivel. ¿Cómo dijimos que se graficaban las curvas de nivel? Las curvas de nivel son todos los puntos donde la función toma un mismo valor, ¿cierto? Entonces yo debería decir f de x1, x2 es un valor c que yo voy a dar por conocido, ¿cierto? Entonces yo debería decir, bueno, veamos cómo se grafica esta función. C es igual a 3000x1 más 3500x2, ¿cierto? Ahora, si yo digo que, por simplicidad, x1 es igual a x y x2 es igual a y, yo voy a decir que c es igual a 3000
x más 3500y, ¿cierto? Yo sé que esto lo tengo que llevar a la forma y es igual a mx más n, ¿cierto? Y para hacer eso simplemente tengo que despejar. Luego despejo, entonces me va a quedar 3500y es igual a c menos 3000x. Y es igual a c partido en 3500 menos 3000 partido en 3500x, ¿cierto? ¿Qué sabemos de la ecuación de la recta? Sabemos que lo que acompaña a x es la pendiente, o sea, la pendiente en esta ecuación es menos 3000 partido en 3500, y esto es lo mismo que menos 6 séptimos, y el n es el intercepto, que es donde corta la recta al eje y eso va a ser en c partido en 3500, ¿cierto? Ahora grafiquemos esta ecuación, ¿cierto? Entonces, veamos el primer caso. ¿Qué pasa cuando c vale 0? Cuando c vale 0, el intercepto vale c partido en 3500. El intercepto vale 0. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente vale menos 6 séptimos, siempre, ¿cierto? Menos 6 séptimos es una pendiente como así, ¿ya? Y esto es cuando c igual 0. Hagámoslo fácil. ¿Qué pasa cuando c vale 3500? Cuando c vale 3500, entonces el intercepto, que es c partido en 3500, va a ser 3500 partido en 3500, 1. Entonces esto es cuando c vale 3500, ¿cierto? Ahora, veamos cuando c vale 1750. Cuando c valga 1750, el intercepto va a ser un medio, ¿cierto? Entonces acá tengo 1, 0. Vamos a borrar porque me debería quedar con la misma pendiente, tal como lo hice antes. Así. Entonces, y esta es cuando c es igual a 1750. Y esto es 0,5. Entonces, ¿cómo se mueven las curvas de nivel? Las curvas de nivel se mueven en este sentido. ¿Y por qué? Porque a medida que crece c, la función crece en valor. Las rectas crecen en valor, ¿cierto? Ahora, como ejercicio motivacional y por punto extra, les voy a pedir que me grafiquen las curvas de nivel de esta función. F de x1, x2 es igual a menos 700 x1 más 11.000 x2. Grafíquenlo, háganlo en una hoja y me lo envían hasta las 7, hasta las 6 de la tarde. Los 10 primeros que lo envíen tienen puntaje extra. Yo voy a dar décima extra al final del semestre, ¿ya? Eso. Bueno, como pudieron ver, las curvas de nivel son la unión de puntos donde la función toma el mismo valor y nos sirven para representar en n-1 dimensiones una función que está en n dimensiones. En la clase de hoy yo dejé 2 ejercicios propuestos. La resolución de esos ejercicios lo voy a subir a la página web después de recibir la cantidad de respuestas y dar las décimas extra correspondientes al final del semestre, ¿ya? Creo que va a ser una buena forma de incentivar la participación en las clases, el desarrollo de estos ejercicios clase a clase. Un abrazo.